Hola, en el ejercicio de hoy vamos a ver cómo calcular el campo eléctrico, la densidad de corriente y el campo magnético producido por un cable de núcleo de aluminio de radio 2 milímetros revestido por una capa de cobre exterior de radio exterior 3 milímetros cuando por él circula una corriente de 100 amperes. Acá podemos ver una simetría respecto del eje Z, de manera que vamos a utilizar coordenadas cilíndricas para resolver este ejercicio. Y lo que podemos ver es que, si bien va a circular una corriente de 100 amperes, la densidad de corriente va a ser mayor en aquel que tiene una mayor conductividad, que sería el caso del cobre, que tiene una conductividad mayor que el aluminio. Lo que podemos ver acá en el límite de la interfaz, que es paralela a la dirección de la corriente. Por lo tanto, debido a la continuidad de la componente tangencial del campo eléctrico, podemos decir que el campo eléctrico va a ser el mismo en los dos. Es decir, vamos a hacer una vista de costado. Este sería el aluminio. Y acá está el cobre. Entonces decimos que el campo eléctrico es igual en el aluminio que en el cobre. Pero la densidad de corriente va a ser mayor en aquel que tenga mayor conductividad, que es el cobre. Por lo tanto, acá esto vas a tener J1 acá y J2 va a ser más grande en el cobre. Donde acá tenemos, esta es la conductividad del aluminio y esta es la conductividad del cobre, que es mayor la del cobre. Para ver cuánto es la conductividad, vamos a fijarnos en la última parte del aula virtual, donde dice bibliografía, tenemos tablas de conductividad. Entonces pulsamos ahí. Y vamos a ver en las tablas de conductividad
Podemos tomar nota acá. El cobre nos indica 5,88. ¿Qué cosa? Por 10 a la menos 7, dividido ohm por metro, es lo mismo que es Siemens por metro. Eso en el caso del cobre, 5,88. Y en el caso del aluminio, 3,65. Por 10 a la 7 Siemens por metro. Siemens por metro. Entonces, eso ya podemos tomar nota. La conductividad del aluminio, 3,65 por 10 a la 7 Siemens por metro. Y la conductividad del cobre, 5,88 por 10 a la 7 Siemens por metro. Nosotros sabemos que J es igual a sigma por E. Donde este sigma es el que vamos a tener acá. De manera que la corriente total, I, que es la integral de J por diferencial de superficie, está dada por ambas, es decir, va a ser igual. La primera, trabajando en el aluminio, la integral, y acá decíamos que trabajábamos en coordenadas cilíndricas, ¿no es cierto? Este, por ejemplo, es ρ. Entonces, esto que está acá es phi, este es phi y este es ρ. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es construir, para hallar este diferencial de superficie, avanzamos. ¿Qué cosa avanzamos? Acá un diferencial de phi, y al avanzar un diferencial de phi, vamos a formar acá afuera un arco que va a ser igual a ρ por diferencial de phi. Ese arco va a ser igual a ρ por diferencial de phi. Y al avanzar este pedacito acá, estos pedacitos que avanzamos así, vamos a ponerlos de otro color, en azul. Este pedacito que avanzamos así es diferencial de ρ. Que lo cerramos acá atrás, y esto nos queda el diferencial de superficie, que es esta superficie que está acá, y es representada por un vector que es perpendicular a la superficie, y cuyo módulo es el área de esta superficie. Este es el diferencial de superficie, es decir, que tiene el módulo, fíjense, de un lado este es diferencial de ρ, el otro es ρ diferencial de phi, entonces podemos poner ρ por diferencial de phi, por diferencial de ρ, y está en el sentido del eje z, entonces esto es uz. Esto es esto que está acá, el diferencial de superficie. Entonces ahora, para calcular la corriente total, tenemos que integrar la densidad de corriente. La densidad de corriente tenemos este J2 y este J1 en el aluminio y en el cobre, integrado entre los límites de esas superficies. Es decir, vamos a pasarlo en limpio, acá arriba. Entonces la corriente va a ser igual. Vemos la primera parte, el aluminio. Estamos integrando en coordenadas cilíndricas, entonces las variables de integración van a ser ρ y phi. Entonces, si nosotros integramos respecto de phi, vemos que hay una simetría, ¿no es cierto?, alrededor del eje z. Entonces, esta va a ser la parte respecto de phi, entre 0 y 2pi. Integramos todo alrededor del cilindro. Y después integramos respecto de ρ,
entre ρ va entre 0 y el primer disco, que es el radio del alma de aluminio, que tiene un radio igual a A. Esto vale A, que en el ejercicio eran 2 milímetros. Entonces esto es igual a integrar entre 0 y A de lo que nos queda acá. Fíjense, J, aquí era igual. J era sigma era la conductividad, sigma del aluminio, por el campo eléctrico, que era... El campo eléctrico es el mismo en ambos casos, acá lo vemos, el campo eléctrico, y fíjense que está orientado como en el eje Z. Entonces el campo eléctrico, ¿no es cierto? Que va, vamos a ponerlo en otro color, ¿no es cierto? Este es E. E, aquí es igual al campo eléctrico por U sub Z. Entonces vamos a poner el campo eléctrico escalar por UZ. Todo eso es J. Todo esto es J. J1 sería eso. Este que está acá. J1. Y ds lo sacamos de acá. Entonces queda por ρ diferencial de ρ, porque el diferencial de phi ya lo habíamos puesto acá afuera, por UZ. Y esa va a ser, todo esto va a ser la componente del aluminio. ¿Sí? Es decir, que todo esto que vemos acá, ¿no es cierto? Es para el aluminio. Y ahora nos queda trabajar la parte del cobre, que sería algo similar. Integral entre 0 y 2pi, el diferencial de phi, más la integral, pero esta vez la cáscara de afuera, ¿no es cierto?, que es entre A y B. Este es B, llega hasta ahí, ¿no es cierto? Entonces esto va a ser integral entre A y B de la conductividad del aluminio, que es esta sigma 2, por el campo es el mismo, EUZ, por ρ de ρ UZ. Donde todo esto que está acá corresponde al cobre. Y con esto vamos a tener la corriente total que está pasando por el conductor. ¿Sí? Sí, sí. La corriente total tiene densidades distintas, depende si estamos considerando el cobre o si estamos considerando el aluminio. Entonces ahora, vamos a hacer un poco de lugar. Fíjense, la integral acá, esta, la integral del diferencial de phi, la integral de phi es phi, evaluada entre 0 y 2pi. O sea que esto es 2pi menos 0. Y lo mismo acá. Esto es phi, evaluado entre 0 y 2pi, es 2pi menos 0. Y en el resto, UZ multiplicado escalarmente por UZ es igual a 1. Y acá lo mismo. UZ por UZ es 1. Y este va a ser constante, entonces lo podemos sacar del término integral. Es decir, que nos va a quedar que la corriente es igual a 2pi sigma 1 por E por la integral de ρ entre 0 y A más 2pi sigma 2 por E por la integral de ρ entre A y B.
¿sí? Y la integral de ρ, este, ahora vamos a llevarnos esto que se fue, se quedó acá. Bueno, este se quedó ahí. Y la integral de ρ es ρ al cuadrado sobre 2, evaluada entre sobre a, o sea que es al cuadrado sobre 2. Y acá es lo mismo, ρ al cuadrado sobre 2, evaluado entre a y b, o sea, esto es igual a b al cuadrado menos a al cuadrado sobre 2. Entonces decimos que la corriente es igual. Fíjense, este 2 se va a simplificar con este, y este 2 se va a simplificar con este. Entonces nos va a quedar pi por sigma 1 por e, y esto es al cuadrado, más pi sigma 2 por e por b cuadrado menos al cuadrado. Y de acá podemos hacer un factor común e, y finalmente despejamos el campo. Despejamos el campo eléctrico y de acá podemos averiguar el campo eléctrico. Esto es el primer, ¿sí? Este es el primer punto del ejercicio, ¿sí? Y ahora vamos a calcular el campo eléctrico con los valores del ejercicio. Y por sigma 1, lo vemos, es el aluminio, es esta sigma 1, es 3,65 por 10 a la 7, sigma por metro, por a al cuadrado. A eran 2 milímetros al cuadrado, más sigma 2, que es 5,88, 10 a la 7, por b al cuadrado menos a al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto vamos a ir calculando. Esto nos da, esto de acá es 146,
Esto nos da 2,94, 294. Todo sumado nos da 440. ¿Sí? Multiplicado por pi. ¿Sí? Nos da finalmente un campo que es igual a 0,072 volt por metro. Este es el valor que nos da de campo. ¿Sí? Este es el campo eléctrico. Entonces ahora vamos a ver la densidad de corriente, J1, ¿sí? El campo obviamente va en el sentido del eje Z, entonces este, si nosotros lo queremos expresar vectorialmente, es UZ. La densidad de carga, la densidad de corriente J1 es sigma 1 por E. Esto va a ser igual entonces a sigma 1, que es el sigma del aluminio, lo vemos nuevamente acá, por el campo eléctrico, y nos va a quedar sigma 1 por I dividido I sigma 1 al cuadrado más sigma 2 b cuadrado menos al cuadrado UZ. ¿Sí? Entonces, el campo 1 vale esto, entonces fíjense que J1, el módulo, va a ser igual a sigma por E1, sigma es 3,65 por 10 a la 7 multiplicado por 0,072. ¿Sí? Fíjense, este Siemens es 1 sobre ohm. Entonces, esto si queremos ponerle las unidades, esto que está acá es 1 sobre metro por ohm, y este campo eléctrico es volt por metro. ¿Sí? Metro con metro es metro cuadrado, y volt dividido ohm es amper, que esto es unidad de densidad de corriente, amper por metro cuadrado. Entonces ahora vamos a multiplicar. Y nos da 2,64 megaamper por metro cuadrado. Esa es la densidad de corriente 1, J1. La densidad de corriente J2 es sigma 2 por E, es igual a sigma 2 por I dividido I por sigma 1 al cuadrado más sigma 2 b cuadrado menos al cuadrado UZ. Entonces acá vamos a ir tomando nota. El campo es igual a 0,072 volt por metro. J1 es igual a 2,64 miliamperes sobre metro cuadrado. Y ahora vamos a ver J2. J2
es igual a sigma 2 por I, es igual, sigma 2 es el del cobre, 5,88 por 10 a la séptima, por 0,072. Y eso nos da 4,23 megaamperes sobre metro cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? Fíjense, la corriente, esto de 100 amperes, se distribuye de manera diferente, por lo que podemos ver la densidad de corriente. J1, esto es el aluminio, y esto es el cobre. Entonces, J1, lo podemos ver porcentualmente, esta tiene el 38%. ¿Sí? El 38% está pasando por el aluminio. Mientras que por el cobre, J2, vamos a tener 4,23, 61, 62%. El 62% de la corriente está pasando por el cobre. Y ahora para calcular el campo magnético, vamos a usar la ley de Ampère. Entonces decimos la integral de B diferencial de L es igual a mu sub 0 por I. Entonces hacemos un primer trabajo de integración dentro del alma de aluminio, o sea que va a ser para ρ ¿sí? Este va a ser el primer tramo. Entonces, en ese primer tramo podemos decir que acá vamos a ver que la integral de B, ¿sí? Y el diferencial L, mientras nosotros damos toda la vuelta, va a tener el sentido de U sub phi, ¿sí? Y va a ser paralelo a B en toda la vuelta, de manera tal que lo podemos quitar del término integral y nos va a quedar B por la integral de diferencial de L, y esto no es más que la longitud de toda esta circunferencia, que es 2pi por el radio, que en ese caso va a ser ρ, es igual a mu sub 0 por, y la corriente va a ser la corriente encerrada. ¿Sí? Acá tenemos que hacer la integral de J diferencial de superficie para obtener la corriente. Esta integral, ¿sí? Tenemos, ¿sí? Simetría
alrededor del eje phi, del ángulo phi respecto del eje z. Entonces esto de acá es mu sub 0 por la integral entre 0 y 2pi de d phi y la integral entre 0 y ρ, ¿sí? De ρ de phi, de ρ de ρ. ¿Sí? Esta es la corriente. ¿Sí? De manera que B va a ser igual a mu sub 0. Esto es 2pi y esto que está acá va a ser igual a ρ al cuadrado sobre 2, evaluado entre 0 y ρ. Y esto pasa dividiendo también. 2pi ρ pasa dividiendo. De manera que acá vamos a simplificar esto así, 2pi con 2pi. Y B, por lo que podemos ver acá, va a estar en el sentido de U sub phi. U sub phi. ¿Sí? Vamos a pasarlo en limpio. Cuando estamos entre 0 menor que ρ menor que A, B va a ser igual a mu sub 0 ρ sobre 2 U sub phi. Y bueno, y ahí nos quedaba este J. Esta es la integración del diferencial de superficie. Está faltando J, que también lo ponemos acá. J, que sería J1, el del aluminio. Y J1 lo tenemos en esta expresión. Este J queda acá. J1 sería en este caso. ¿Sí? Entonces, esto es igual a mu sub 0 ρ sobre 2 y J1, el módulo de J1 lo sacamos de acá. J1 es. Vamos a pasarlo en limpio esto bien. Esto es igual a mu sub 0 ρ J1 sobre 2 mu sub phi. Y esto es igual a mu sub 0 ρ sobre 2. J1 está acá, es sigma 1 por I dividido pi por sigma 1 al cuadrado más sigma 2 del cuadrado menos al cuadrado
y esto es U sub phi. Ese sería el campo magnético dentro del aluminio. Cuando estamos entre el aluminio en el revestimiento de cobre, entonces en ese caso tenemos que aplicar nuevamente la ley de Ampère. Pero ahora la corriente procede de una integración de J diferencial de superficie. Este J es J2 ahora, el J en el cobre, y vamos a integrar, ¿sí?, entre 0 y 2pi el diferencial de phi, y entre A y B el diferencial de ρ, para obtener esta corriente. Y acá, nuevamente, esto es ρ. Es decir, que de este lado vamos a tener B por 2pi ρ es igual a mu sub 0. Y esta integración la hicimos en el caso anterior. Será la integral de d phi entre 0 y 2pi más la integral la corriente encerrada. Tenemos una partecita, ¿sí?, una partecita va a ser la de J2 y después está una parte de la de J1 también. ¿Sí? Vamos a tener una parte, la integral entre 0 y A de J1 la integral de 0 a 2pi de phi por la integral entre 0 y A de J1 y acá viene ρ de ρ más la integral entre 0 y 2pi de d phi por la integral entre A y ρ de J2 ρ de ρ. ¿Sí? Entonces vamos a ir escribiendo acá B por 2pi ρ es igual a mu 0. La integral de d phi entre 0 y 2pi es 2pi, el phi que evaluado entre 0 y 2pi es 2pi. La integral entre 0 y A de J1, esto es igual a J1 por ρ al cuadrado sobre 2, evaluado entre 0 y A, más 2pi por J2, ρ al cuadrado sobre 2, evaluado entre A y ρ.
Entonces podemos decir que B es igual, B por 2pi rho es igual a mu sub 0. Acá este 2 se va con este 2. El pi también es un factor común. Mu sub 0 pi por J1 al cuadrado más J2. Y ahora tenemos que reemplazar entre estos dos límites, queda rho al cuadrado menos a al cuadrado. Entonces podemos el pi se va con el pi. Y finalmente B es igual a mu sub 0 sobre 2 rho J1 por al cuadrado más J2 al cuadrado menos al cuadrado. Y sabemos que D está en Q sub pi. Entonces ese sería el caso cuando estamos en el campo magnético, estamos dentro del revestimiento de cobre. Y finalmente, vamos a ver el campo magnético cuando ya estamos en el exterior. Aplicamos B diferencial de L, es mu sub 0 por I. Y en este caso ya sería toda la corriente. En este caso es toda la corriente, de manera que B va a ser B por 2pi rho, va a ser igual a mu sub 0 por I. B es igual a mu sub 0 por I sobre 2pi rho por mu sub f. Entonces, esto es cuando o podemos decir cuando B es mayor. Cuando ρ es mayor que B, tenemos este último caso, que es lo que nos proponía el ejercicio.